Recibo un cordial saludo a mis queridos hermanos, mis queridos amigos que una vez más nos acompañan en un devocional matutino. Es para mí motivo de alegría nuevamente encontrarme con cada uno de ustedes para poder compartir este momento, un tiempo de devoción para con Dios, comprendiendo de que gracias a su misericordia el Señor nos ha permitido ver la luz de un nuevo día. Pero antes vamos a iniciarlo como solemos hacerlo, que será dirigiéndonos al trono de la gracia de nuestro Dios mediante la oración. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, alabado, glorificado y exaltado sea su bendito nombre por toda la eternidad de los siglos. Gracias le damos, querido Padre, porque hasta este momento su misericordia y amor nos ha acompañado. Y gracias le damos por permitirnos la oportunidad de ser participantes de este devocional matutino para que podamos comprender muchas verdades que usted tiene a través de su palabra. Bendiga a nuestros hermanos y amigos que nos han de acompañar y ayúdanos para que podamos siempre reverenciar su nombre. Son favores y súplicas que le imploramos todo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, queridos amigos, en esta oportunidad vamos a estudiar nuevamente la correlación del tema que estudiamos el día de ayer. En esta oportunidad vamos a meditar en un tema en el cual lleva por título Aprendiendo a confiar y a obedecer. Si bien es cierto, queridos hermanos, la confianza y la obediencia son dos aspectos que deben de regir nuestra vida, son dos características que deben a nosotros definirnos como como parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque estas dos cualidades, estas dos características esenciales, fue lo que les faltó al pueblo de Israel de antaño para que pudieran atraer sobre ellos muchas bendiciones. Sin embargo, en lugar de ellos, como por el simple hecho de haber cultivado la incredulidad, atrajeron para sí castigos que hasta el día de ahora también se siguen aplicando para nuestro tiempo. Si bien es cierto, vamos a considerar lo que nos dice la Biblia en el libro de Números, capítulo 14, versículo 15 y versículo 16. La Biblia nos dice: ¿Y qué has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre? Y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán, diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Bien, vamos a entrar en detalle de por qué se expresaron estas palabras. La Biblia menciona que hasta ese momento se estaban produciendo o se estaban pronunciando, mejor dicho, palabras de intercesión. Ahora, la pregunta es, ¿quién estaba haciendo estas palabras de intercesión? Cuando nosotros nos centramos en la historia bíblica, nos damos cuenta que aquel patriarca, aquel hombre, aquel líder de Israel, estuvo a punto de ser apedreado por su mismo pueblo. La Biblia menciona, después de haber proclamado el informe falso, el informe que trajo sobre el pueblo de Israel incredulidad, este mismo informe o esta misma actitud al recibir ese informe hizo que el pueblo se descarriara, que el pueblo nuevamente desconfiara de Dios hasta tal punto de olvidar todo lo que Dios había hecho en favor de su pueblo hasta ese momento. Los había liberado con mano fuerte de Egipto mediante las 10 portentosas plagas. Posteriormente había abierto camino para que el pueblo de Israel cruzara en seco el Mar Rojo. Ahora Dios los mantenía con bien, con esa columna de nube durante el día y también esa columna de fuego durante la noche. Ahora, es importante considerar lo siguiente, queridos hermanos. ¿Tenía evidencias el pueblo de Israel del poder de Dios? Sí las tenía. Sin embargo, el pueblo comenzó a dudar, comenzó a murmurar. Después que escucharon el informe falso, el informe que despertó la incredulidad en medio del pueblo, la Biblia nos dice que se levantó el pueblo de Israel en contra de Aarón, en contra de Moisés y en contra de Josué y Caleb, aquellos dos espías que fueron los únicos que prevalecieron, que mantuvieron su fe al dar ese informe certero que Dios quería que pronunciaran al pueblo. Pero el pueblo de Israel, la Biblia menciona que toda aquella noche el pueblo de Israel lloró, lamentó la condición
que estaban atravesando aparentemente en ese momento. ¿Por qué? Porque hasta ese momento el pueblo de Israel daba por perdido el hecho de tomar por posesión la tierra de Canaán, aquella tierra que Dios les había prometido que les iba a otorgar. Sin embargo, hay algo muy interesante en esta historia bíblica, queridos hermanos. ¿Cuántas veces el Señor nos ha prometido tantas cosas en nuestra vida? Y como el pueblo de Israel de antaño, nosotros desconfiamos, murmuramos de Dios y dejamos todo al momento de tener una actitud pesimista y nos olvidamos de cómo Dios nos ha librado hasta este momento, de cómo Dios ha obrado para mantenernos con bien. ¿No es eso acaso evidencia de que Dios es poderoso ante todas las cosas? Ahora, el pueblo de Israel menciona en la Biblia que estuvieron a punto de apedrear a Moisés, a Aarón. El pueblo de Israel, al escuchar este informe, comenzó a murmurar. La Biblia menciona que Moisés y Aarón se postraron en tierra para adorar a Dios, para suplicar que pudiera alentar al pueblo de Israel. Josué y Caleb rasgaron sus vestiduras en muestra de indignación por la actitud que el pueblo estaba tomando hasta este momento, porque ya muchas evidencias había tenido el pueblo del poder de Dios y aún así desconfiaban. Y ahora noten lo interesante de todo esto. La Biblia menciona que llegó el momento en el cual Dios se pronunció en el campamento de Israel. Cuando el pueblo comenzó a murmurar, comenzó a quejarse e incluso intentó apedrear a su líder, a sus líderes, mejor dicho, la Biblia menciona de que la ira de Dios se manifestó en aquel momento. Sin embargo, menciona lo siguiente. El libro de Números, capítulo 14, versículo número 26, menciona 26 en adelante nos dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciéndoles, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis a la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Num. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste, seráis por presa, y yo os destruiré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Hasta este momento de la historia, queridos hermanos, Dios se pronunció. Dios ya no toleró las murmuraciones del pueblo de Israel, ya no toleró que a pesar de todas las muestras de misericordia que Él había mostrado para su pueblo, el pueblo se mantenía renuente, el pueblo se mantenía incrédulo. Tanto fue el espíritu de incredulidad que fue sembrado en sus corazones que comenzó a dar sus frutos a tal manera de que el pueblo de Israel olvidó totalmente de que más fuerte era el poder de Dios que cualquier enemigo que pudieran enfrentar ellos. La pregunta es, ¿cuántas veces nosotros repetimos la historia del pueblo de Israel? Si bien es cierto, hermanos, el pueblo de Israel en aquel tiempo sabía perfectamente cómo Dios los había librado. Sin embargo, también hasta cierto punto, noten esto que voy a mencionar, hasta cierto punto desconocían de la ira de Dios. Sin embargo, nosotros, hermanos, nosotros sí comprendemos cómo se manifiesta la ira de Dios cuando albergamos un espíritu de incredulidad, de dudas, de murmuración, de odio. Pero ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Aunque tenemos evidencia de lo que suele pasar cuando albergamos esos sentimientos, muchas veces los seguimos cultivando en nuestra vida, atrayendo desgracias para nuestro entorno y nuestra forma de vida. Ahora, noten algo muy importante, queridos hermanos. Dios se había pronunciado hasta este momento y había decidido destruir a todo el pueblo de Israel, exceptuando Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Ahora, noten lo que menciona la matutina del Cristo triunfante.
El Señor cumplió la palabra que empeñó a Abraham cuando dijo que luego que los hijos de Israel hubiesen estado en cautiverio por 400 años, Él habría de liberarlos. Sin embargo, aquí, en la frontera de la tierra prometida, su pueblo, aquella nación que Dios había librado con mano fuerte, solo le trajo descrédito al dar lugar a la incredulidad. Todo lo que Dios había hecho para con su pueblo se tiró a la borda porque el pueblo cayó en la incredulidad. ¿Cuántas veces nosotros también hemos tirado a la borda tantas cosas que el Señor ha hecho por nosotros porque albergamos también un espíritu de incredulidad? Preguntémonos, hermanos, y respondamos con nuestra propia vida. Se nos presentarán dificultades. El Señor nos advierte a nosotros, se presentarán dificultades, pero no debemos esperar a que éstas lleguen a aprender, pero no debemos esperar a que éstas lleguen para aprender a confiar y a obedecer a Dios, sino todo lo contrario. Ahora, precisamente ahora, en este día de oportunidad y privilegio, cuando la luz de la verdad resplandece sobre nosotros, hemos de aprender la lección. Roguemos a Dios que nos brinde una idea correcta de su carácter y la disposición de obedecer. De lo contrario, caeremos en el mismo espíritu de incredulidad del pueblo de Israel. Ahora, hemos de permanecer con la fuerza, y el poder del Dios de Israel. Hermanos y hermanas, la pregunta es, ¿lo haremos realmente? ¿O murmuraremos y nos vamos a quejar por los obstáculos que vamos a encontrar en este camino, haciendo montañas de cosas que son pequeñas, hermanos? Aquellos problemas que muchas veces son pequeños, nosotros los hacemos montañas que en lugar de que rápidamente nosotros sobrepasemos esa prueba viene a doblegarnos a tal punto de caer en este mismo error que cayó el pueblo de Israel de antaño. Ahora, noten esto. El Señor nos dice, con el propósito de confirmar su fe, Dios le da a su pueblo evidencia de su poder, así como lo hizo eh, en el tiempo anterior con el pueblo de Israel. La pregunta es, ¿tomarán en cuenta estas evidencias? ¿Actuarán como si Dios no hubiese obrado en favor de ellos? El Señor quiere que reconozcamos su poder, su gracia y su gran salvación que nos ha dado gracias al infinito costo de la muerte de su Hijo unigénito. Nuestro Dios, queridos hermanos, quiere que nosotros aprendamos a vivir en plena obediencia, pero también tengamos una convicción viva de que Dios ha de superar o Dios ha de librarnos de cualquier obstáculo que nosotros podamos experimentar en la vida. Si bien es cierto, hermanos, la Biblia menciona muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová, porque Dios ha prometido que no desamparará a sus hijos, los que forman parte de su pueblo, para poder librarlos de cualquier dificultad que puedan experimentar. Sin embargo, muchas veces podemos caer como el pueblo de Israel de antaño, y es lo que el Señor quiere que nosotros evitemos. Vivimos en un día de prueba. Noten esto, hermanos. Vivimos en un día de prueba, un día de examen, un día de evaluación. Dios prueba a su pueblo para determinar si puede trabajar en favor de ellos. Noten esto, hermanos. Dios está probando a sus hijos para saber si realmente vale la pena esforzarse por bendecirlos. Él no podrá trabajar por nosotros en tanto abramos los corazones a los impulsos del enemigo. Si nosotros comenzamos a albergar actitudes o caracteres que el enemigo trata de sembrar en nuestro corazón, entonces lastimosamente Dios no podrá obrar en nosotros. Él no podrá trabajar, no puede cooperar con nosotros si confiamos en los seres humanos en lugar de buscar a Dios o buscar de Jesús para que podamos regocijarnos en su bondad y en su amor. Él quiere hacer de nosotros un pueblo por medio del cual pueda revelar su gracia, y lo hará si le damos la oportunidad, si abrimos la ventana del alma hacia la influencia del cielo y la cerramos a las influencias mundanales, es decir, a la murmuración, a la queja, a la búsqueda de los errores entre otros, o inclusive cuando encontramos nosotros o pensamos haber encontrado errores en la fe que hemos creído. Así que, queridos hermanos, todos esos aspectos nosotros debemos de arrojarlos de nuestra vida. De lo contrario, caeremos en el mismo vacío del pueblo de Israel. Ahora, noten esto, hermanos. ¿Qué sucedió cuando el pueblo de Israel se encontró en dificultad? Cuando el pueblo de Dios vio que hasta ese momento
ya no iba a tener oportunidad, o en este caso, ¿verdad? Ya no iba a poder poseer esa tierra. Murmuró contra Dios. Dios se pronunció, su ira se manifestó en ese momento, sentenciando al pueblo de Israel. Sin embargo, queridos hermanos, aquí podemos nosotros encontrar algo muy interesante. La Biblia menciona que en ese momento el pueblo de Israel se encontraba ya a la deriva. El pueblo de Israel ya no tenía oportunidad. Dios iba a dejarlos a merced del pueblo, de las naciones paganas para que los destruyera. Sin embargo, la Biblia menciona, queridos hermanos, que llegó el momento en el cual Moisés habló o persuadió el corazón de Dios, porque hasta este momento Dios había determinado erradicar al pueblo de Dios. Sin embargo, la Biblia menciona que vino más bien dicho, al pensamiento de Moisés interceder por el pueblo de Israel. La Biblia menciona que en ese momento Dios había determinado destruirlo, pero Moisés comenzó a interceder por el pueblo, haciéndole ver que debía de cumplir la promesa para que las demás naciones no pudieran percibir esto como algo que Dios no había podido lograr en el pueblo de Israel. Ahora, hay algo muy interesante que nosotros debemos de entender, hermanos. Los que murmuran hoy contra los agentes designados por Dios y debilitan la confianza que las personas han depositado en ellos, están actuando del mismo modo que los hijos de Israel. El Señor escucha cada palabra de murmuración. Noten esto. Todo lo está escuchando Dios. Él oye cada palabra que menoscaba la influencia de aquellos a quienes utiliza para proclamar la verdad y preparar a un pueblo para estar firme en los últimos días. Dios, queridos hermanos, está haciendo llamados a nuestra conciencia para que no murmuremos, para que no cometamos los mismos errores del pueblo de Israel de antaño. De lo contrario, la ira de Dios vendrá sobre nosotros. Así como Dios había pensado exterminarlos a cada uno de ellos, vemos que Moisés intercedió por ellos, porque a pesar de ellos, queridos hermanos, Dios quería que su pueblo se mantuviera leal, que su pueblo se mantuviera siempre en alto. Sin embargo, el pueblo vemos que recibió un grande castigo. Toda aquella generación que salió de la esclavitud en Egipto no pudo entrar a la tierra prometida. Así que, queridos hermanos, Dios puede ayudarnos a cada uno de nosotros para poder hacer la voluntad de Dios, para poder entrar todos juntos a la Canaán celestial. Que el Señor los bendiga. Vamos a hacer una oración, hermanos, para finalizar. Padre nuestro que está en los cielos, alabado y glorificado sea su bendito nombre. Gracias le damos por la vida, por la salud que nos brinda, porque hasta este momento nos ha cuidado, nos ha librado de todo mal. Queremos implorarle que pueda bendecir esta meditación y nos ayude para poder ser fieles. Guárdenos en el hueco de su mano. Lo imploramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pueda morar en nuestros corazones y los esperamos el día de mañana si el Señor nos presta la vida. Bendiciones para todos.